¿Qué tal? Buen día, yo soy Geraldine Guadalupe. Voy a presentar un tema de investigación para la materia de herramientas del costo para la toma de decisiones a cargo del profesor Luis Aldaña y el tema es sobre el testamento. Voy a presentar una serie de 20 preguntas con su respectiva respuesta. Dichas respuestas están fundadas del Código Civil del Estado de Jalisco y el fundamento de cada respuesta que voy a dar se encuentra en la parte inferior izquierda de cada diapositiva. Primeramente, ¿qué es el testamento? Pareciera como un poco obvio el hacer esta pregunta, pero considero que el mismo código hace mención a ciertas características que lo hacen muy importante. Y como tal, en el código se menciona que el testamento es un acto mediante el cual una persona física que sea capaz para realizar este acto dispone de sus bienes y derechos. Además, en este declaro cumple deberes para después de su muerte realizar reconocimiento de hijo. Esto último se refiere como a reconocer a una persona como progénito cuando en ese momento no se le consideraba. Las características del testamento es que puede ser revocable. ¿Qué quiere decir? Que una vez hecho puede ser modificado, puede reemplazarse por algún otro. Es unilateral. Esto quiere decir que solamente una de las partes que conforman este acto va a recibir derechos y obligaciones. Y resulta como casi obvio, por lo mismo que el testamento surte efecto cuando el testador fallece, entonces las obligaciones y derechos van a ser hacia las personas que sean mencionadas en este documento. Y además, este es personalísimo. ¿Qué quiere decir? Con personalísimo, bueno, pues son los derechos innatos del hombre, que pues no pueden ser privados porque de esta forma aniquilaría su propia personalidad. Ahora, en la diapositiva anterior se mencionaba que solamente personas físicas capaces podrían hacer este acto. De acuerdo al Código Civil, ¿cuáles no son las personas físicas capaces? Bueno, existen dos situaciones, que serían los menores de 16 años y las personas que no disfruten de juicio cabal. Quiere decir que son los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Esta expresión se usa como para caracterizar a una persona que no está cuerda o que tiene como cierto aire de locura o que carece de absoluta lógica. En el caso de que esta persona tuviera un intervalo de lucidez, puede o ya sería capaz para realizar el testamento y sería válido. ¿Se puede heredar a un grupo de personas ilimitado? El Código Civil dice que sí, el testador puede dejar como herederos a determinadas clases formadas por número ilimitado de beneficiarios. ¿Esto qué quiere decir? Que el testador bien puede dejar o heredar uno de sus bienes y no decir que sea como para alguien en específico con nombre y apellido, suponiendo que yo quiero dejar mi casa habitación ubicada en Querétaro para mi hijo fulanito de tal con tales apellidos. El testador puede decir que la casa la va a dejar, por ejemplo, para las personas pobres en México. Esto sería un grupo de personas grande, pero todas las personas pobres de México tendrían derecho a esta casa habitación. Ahora el mismo código comenta que se puede dejar en encomienda esta herencia. El testador puede encomendar a un tercero a la distribución de las cantidades que deje para ese objeto y la elección de las personas, porque por lo mismo de que pudiera ser un grupo de personas ilimitado, esta persona que tiene la encomienda puede decidir a cuáles personas en específico que forman parte de este grupo pueden tener derecho al bien que haya dejado. ¿Cuáles son las reglas de interpretación del testamento más importantes? El código menciona una lista de mayor cantidad, pero considero que estas tres son muy importantes. Entre ellas está la voluntariedad. Esto quiere decir, y el mismo código lo menciona, que el testamento debe atenderse más a la voluntad del mismo testador que al sentido literal de las palabras, que va mucho de la mano con la ambigüedad, que refiere a que si la cláusula es ambigua, a lo mejor se usaran como palabras ahí muy extrañas o de doble sentido,
se debe interpretar en favor de validez del legado, ahora sí como la voluntad que haya querido el testador. Y la contradicción, que es que si el testador deja dos disposiciones en el testamento que ambas son contradictorias, por ejemplo, suponiendo son dos y una con la otra, como se cancelan o no pueden ocurrir al mismo tiempo, ambas serían nulas, no se le puede dar preferencia a la otra. Ahora, ¿cuáles datos son indispensables en cualquier testamento? Obviamente, si alguno de estos no existiese, ahorita los voy a mencionar, pues no haría falta, ¿verdad? Pero estos son como los datos bases, que debería de tener el testamento, y son los datos generales del testador: nombres, domicilio, si está casado, estado civil, bla, 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 sus documentos de identificación, el nombre de sus progenitores, el nombre de sus hijos, los matrimonios que haya contraído, el régimen y si vive en concubinato. Ahora, ¿qué condiciones puede imponer el testador? El testador pues sí puede poner condiciones, el mismo código lo menciona. El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes, pero tiene ciertas limitaciones, que son las siguientes. Si la condición, ya sea física o legalmente imposible de dar o hacer, impuesta al heredero o al legatario, anula su derecho a la herencia. Ahora, si la condición que era imposible al tiempo de otorgar el testamento dejara de serlo a la muerte del testador, esta será válida. Cuando el testador no hubiese señalado plazo para el cumplimiento de la condición, el bien legado permanecerá en poder del albacea y al hacerse la partición se asegurará el derecho del legatario o heredero para el caso de cumplirse la condición. La albacea es una persona encargada por el mismo testador o por el juez en su caso de cumplir la última voluntad del fallecido. Esta misma va a custodiar sus bienes y les va a dar el destino que corresponda según la herencia. Y la última es que la condición de no dar o de no hacer se tendrá por no puesta. ¿Qué es el testamento inoficioso? El código menciona que este es aquel en la que no se deja la pensión alimenticia según lo establecido en el título quinto del capítulo tercero del mismo código. Pero a pesar de no haberse mencionado o dejarse claro en el testamento, esta pensión alimenticia es carga de la masa hereditaria, excepto cuando el testador pues lo haya grabado con ella alguno de los partícipes de la sucesión. Ahora bien, ¿a quién se le considera un hijo póstumo? El hijo póstumo, de acuerdo al código, es aquel nacido después de la muerte del testador o el nacido en vida de su padre o de su madre después de que aquel o ésta hayan otorgado su testamento, si no existe como una disposición expresa en el sentido de desheredarlo. Ahora, en este caso, ¿cómo procede un testamento inoficioso? En el caso del preterido, que sería como a la persona a la que se le hizo caso omiso o pues no se le mencionó, tendría solamente derecho que se le dé la pensión que corresponda subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique ese derecho. Y el hijo póstumo tendrá derecho a percibir la íntegra porción que le corresponda como heredero por sucesión legítima si no hubiese testamento. Más adelante vamos a hablar de la sucesión legítima, a menos de que el testador hubiera dispuesto expresamente otra cosa. Ahora, ¿cuál es la parte proporcional que reciben los herederos simultáneos? Los herederos nombrados en forma simultánea, sin designación de la parte que a cada uno le corresponda, heredarán por partes iguales. ¿Qué quiere decir? Suponiendo, por poner un ejemplo, hay testadores que mencionan: voy a dejar mi casa a mi mamá y a mis dos hijos. A mi mamá el 90% y entre mis hijos se reparten el otro 10%. Si no se hiciera mención de esta repartición, si solamente se mencionara que la casa que va a heredar se dejara a esas tres personas, pero sin dejar un porcentaje, estos se consideran herederos simultáneos y van a heredar las partes proporcionales. Ahora, ¿qué ocurre si el testador nombra de forma tanto individual colectivamente? Esto quiere decir
que menciona o especifica a una persona para heredarle algún bien y aparte menciona a otras, pero como un solo grupo. Los colectivamente nombrados se considerarán como si fuesen individualmente, a no ser que se conozca de un modo claro que ha sido otra voluntad del testador. Y aquí pongo un ejemplo. Nombro por mis herederos a Pedro, a Pablo y a los hijos de Francisco. Va un poco aunado a lo que decíamos anteriormente. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo son Pedro, Pablo y los hijos de Francisco, suponiendo que son dos. Entonces aquí se está mencionando a 4 personas. A pesar de que a los 2 hijos de Francisco no se les haya mencionado individualmente como Pedro y Pablo, estos deberán ser considerados como individualmente y suponiendo, como el ejemplo anterior, la casa, estos deberán repartirse en 4 partes iguales y no en, por ejemplo, Pedro y Pablo y los hijos de Francisco contarán como uno. No, deberían de ser 4 personas individuales, a pesar de que a los hijos de Francisco en este caso no se les haya mencionado de forma individual. Ahora, ¿cómo deberán nombrarse los herederos? El heredero debe ser nombrado por su nombre y apellido. Si hubiese varios que tuvieran el mismo nombre y apellido, deberán agregarse otros nombres o circunstancias que distingan al que se le quiere nombrar. Aquí puse un ejemplo de Michael Jordan y Michael B. Jordan, personas totalmente diferentes, pero se llaman igual. Uno distinguido por una B, pero es solamente un ejemplo. Nuevamente, para que no hubiese confusiones o complicaciones cuando pues la persona fallezca y el testamento tenga que surtir efecto, si una persona o 2 personas tienen el mismo nombre, pero el heredero desea destinarle su bien o derecho a una persona en específico y a lo mejor no lo puede hacer porque, ¿sabes qué? Se lo quiero dar a mi hijo Michael Jordan, basquetbolista, pero suponiendo su primo también se llama Michael Jordan, pero es actor, ok, voy a especificar que se lo voy a dejar a Michael Jordan, mi hijo basquetbolista, y ahí se especifica, y Michael B. Jordan, el actor, queda totalmente fuera. Ahora, ¿cómo procede el testamento si no queda claro el nombre del heredero? Se pueden dar 3 situaciones, que es la omisión, el error o sin distinción. En el caso de la omisión, si el testador le designa de modo que no puede dudar de quién se trata, el nombramiento será válido. Es decir, al momento de que surta efecto, o sea, de verdad no queda duda de quién se está hablando, como el ejemplo anterior, Michael Jordan, o que tú pudieras decir, ok, puede ser Michael Jordan el actor, ok, en el testamento menciona que es basquetbolista, de que, ok, Michael Jordan, el actor, también es basquetbolista, ok, a lo mejor su edad, el lugar en donde vive, a lo mejor un apodo, si queda muy claro, no podrá pelearse el, oye, ¿sabes qué? Yo también soy Michael Jordan, soy actor, pero pues yo también juego basquetbol, yo también nací en Chicago, por poner un ejemplo, pero se tienen que poner todas las circunstancias posibles. Y si no queda duda de que se habla de Michael Jordan, el basquetbolista, Michael B. Jordan no podrá pelear la casa de quien sea que le haya dejado ese bien, ¿no? La otra situación es el error, y es que si el nombre tuviese algún error, incluso en las cualidades del heredero, no corrompe el nombramiento si de otro modo se supiese así con exactitud cuál es la persona nombrada. Esto quiere decir que si en la redacción del nombre a lo mejor existe un error, pero sigue siendo muy clara o muy claro, pues, la persona a la que se le ha dejado la herencia, eso no es discutible, o sea, no se puede pelear contra eso. O se puede dar en la tercera situación sin distinción. Esto quiere decir que si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias no pudiesen saber a quién se le designa el testador, ninguno será heredero. Volviendo al ejemplo de Michael Jordan y Michael B. Jordan, a lo mejor el ejemplo, como nosotros sabemos distinguir quién es quién, pero pues me gusta solo como ejemplo, suponiendo que ambos Michael Jordan, ambos de tez morena, ambos nacidos en Chicago, ambos actores, ambos juegan basquetbol, y el testador realmente no dejó alguna otra circunstancia como para distinguirlos, a lo mejor la edad, porque por ejemplo en edad sí varían, no se puede hacer distinción de a quién se lo dejó y simplemente ninguno es
partícipe a heredar lo que sea que el testador haya querido. Y si Michael Jordan dice, ay, pero yo era su hijo, o sea, claramente soy yo, porque yo soy su hijo y el otro güey a lo mejor es su primo. Ok, pero no hay circunstancia que nos permita separarlos. A lo mejor sí, tú eras su hijo y el otro era su primo, pero pues no existe circunstancia que nos permita distinguirlos, entonces ninguno es heredero. Ahora, ¿se pueden nombrar sustituciones de los herederos? Sí se puede. En este caso se puede dar por dos circunstancias, que es la designación y los gravámenes. En el caso de la designación, el testador puede designar una o más personas en calidad de sustitutos de los herederos o legatarios nombrados para el caso de que mueran antes que él o de que no puedan o no quieran aceptar la herencia, porque pues sí suele pasar que a lo mejor pues una persona por la situación que quieras, envidia, orgullo, no quieren aceptar la herencia o incluso por evitar problemas no la aceptan o mueren antes que el testador, entonces el testador puede dejar sustitutos. A lo mejor yo le dejo mi casa a Michael Jordan, el basquetbolista nacido en Chicago, pero si fallece o si no quiere aceptar el testamento, yo le dejo mi casa a Michael B. Jordan, actor. O se puede dar por gravámenes. En este caso, los sustitutos recibirán la herencia con los mismos gravámenes y con las mismas condiciones con que debían recibir a los herederos. A no ser que de forma contraria se exprese, ¿no? Que no es el caso. Por ejemplo, si yo solo digo, yo le voy a dejar mi casa a Michael Jordan. En caso de que no, pues el heredero de mi casa será Michael B. Jordan, pero solo el 50% y el otro 50% para alguno de sus hijos. Ahí es un gravamen diferente. Ahora, ¿cómo pueden ser en forma los testamentos? Los testamentos pudieran ser ordinarios o extraordinarios. En este caso, si fuese ordinario, el testamento pudiera ser a público abierto, a público cerrado u hológrafo. Un testamento hológrafo es aquel que se escribe a puño y letra por el testador. Ahora, en el caso de los extraordinarios especiales, puede ser testamento privado, militar y marítimo, hecho fuera del estado de Jalisco y hecho en el extranjero. Ahora, para el testamento se requieren testigos, pero el mismo código menciona que hay personas que no son capaces o no pueden ser testigos del testamento. En este caso, no podrán ser testigos del testamento los empleados, colaboradores y dependientes económicos del notario, menores de edad, los que no estén en su sano juicio, ciegos, sordos o mudos, quien no entienda el idioma que habla el testador y aquellos herederos o legatarios. Del mismo caso, de estas personas tampoco lo podrán ser sus descendientes, ascendientes, su cónyuge o hermanos. Ahora, ¿cómo debe proceder el notario ante la muerte del testador? Una vez que el testador haya fallecido, el notario tiene la obligación, el notario que haya autorizado el testamento debe dar aviso a los interesados luego de que sepa la muerte del testador. En caso contrario, el notario va a ser responsable de los daños o perjuicios que el retraso del aviso pueda ocasionar. Ahora, ¿cómo puede surgir una sucesión legítima? En este caso, una sucesión legítima es porque pues no hay como tal un testamento, entonces los bienes van a repartir así, pero se tiene que hacer sucesión de los bienes que haya dejado el testador. En este caso puede ser por nulidad, que es lo que decíamos, no hay testamento, o el que se otorgó, el que se hizo, es nulo o perdió su validez. Puede ser por disposición, que es que el testador no dispuso de todos sus bienes. Esto quiere decir que a lo mejor sí existe un testamento y menciona algunos de sus bienes, pero a lo mejor la casa de Querétaro no la mencionó en el testamento, entonces esta es gravable para sucesión legítima. Puede ser condicional, que no se cumpla la condición impuesta al heredero. Y respecto al heredero, si muere antes que el testador, repudie la herencia o es incapaz de heredar si no se le ha nombrado sustituto. ¿Quién puede heredar por sucesión legítima? El mismo código menciona que son susceptibles a hacerlo los descendientes, el cónyuge,
ascendientes y parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario. Ahora, a falta de los nombrados en el punto 1, los bienes del testador serán heredados más bien a la beneficencia pública. Ahora, ¿en qué porcentaje heredan los sucesores? Si los parientes que se hallan en el mismo grado, suponiendo hijos, estos van a heredar en partes iguales. Porque, bueno, pongo el ejemplo de hijos porque pues creo que es muy claro que son del mismo grado. Como conclusión, resulta muy, bueno, el empaparse de esta información, el código a lo mejor tiene más información un poco más profunda y detallada, pero el empaparse de esta información resulta muy reflexivo para decir, oye, ¿cómo quiero que queden las cosas cuando yo me muera? ¿O qué tan complejo puede llegar a ser para mis familiares o mi esposo él a lo mejor pelear mis bienes y yo a lo mejor no dejé un testamento? Creo que resulta muy, muy acertado el poder leer esta información y comprenderla para que al momento de dejar testamento o ciertos bienes, las disposiciones que yo deje en mi testamento sean demasiado claras o de cierta forma no se cancelen unas con otras y tengan que ser susceptibles a nulidad, pues para que no hubiese problemas, peleas familiares. A lo mejor pues yo me voy a morir y no me voy a enterar, pero en vida existe esa ansiedad de decir, pues a lo mejor si no voy a estar, no va a tocar a mí el pleito, pero quiero dejar las cosas en paz, ¿no? O a lo mejor si a mí me va a tocar en vida, a lo mejor vivir esta situación por la muerte de mis padres, decir, ¿sabes qué? Padre, madre, toma esta información, así está, te la comparto. Resulta muy reflexivo, pues, e importante el difundirla, precisamente como por el bienestar y salud mental de uno como persona y de nuestra familia, ¿no? Las personas que van a estar involucradas, de nuevo, en caso de que uno mismo fallezca o de que un familiar cercano a nosotros fallezca. Sería todo de mi parte. Aquí pongo las referencias. Todo fue sacado del Código Civil del Estado de Jalisco. Muchas gracias por ver y espero haya servido de algo esta información que he proporcionado. Muchas gracias.